gracias. Hola una vez más. Le damos gracias a Dios por sus obras. Yo de manera especial le doy gracias por este bloque que estamos. Un bloque diferente, pero un bloque muy edificante. Creemos que Dios nos ha estado hablando a través de la ciencia y sobre todo que Dios nos seguirá hablando. Así que no te puedes perder las conferencias de la próxima semana que mencionaba el pastor. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Efrén Salgado Jara y por lo regular cuando predico, en mi presentación trato de hablar algo de mí, ¿verdad? Porque muchas veces solo nos conocemos de vista. Yo estudié la licenciatura en Derecho en el estado de Veracruz y hoy, por la gracia de Dios y gracias a la magistrada del Circuito en Retiro, Núñez González, a quien honro públicamente por su excelente labor como juzgadora de nuestro país, soy integrante del Poder Judicial de la Federación, uno de los 3 poderes de nuestro estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación está integrado por diversos órganos, pero de manera particular yo laboro en un tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 22º circuito en su denominación correcta. Entre otras cosas, en este órgano se resuelven amparos directos y se revisan sentencias que se dictan en los amparos indirectos. Hay un día en la semana, específicamente cuando los 3 magistrados que integran este órgano resuelven los asuntos, y ese día procuramos ir formal, muchos procuramos ir con traje, y entonces yo dije, tengo que ir con traje a predicar, ¿verdad? Para que cuadre más o menos la cosa, pues. Pero, ¿qué crees que le pasó a mis trajes? No sé por qué se encogieron. Yo creo, no sé, busqué por ahí si había alguna gotera o algo. Dije, ¿por qué rayos se encogieron? Y uno tras otro dije, bueno, esto está mal, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya aunque sea una corbata, ¿no? Pero mientras yo preparaba este tema, recordé cuando estudiaba la licenciatura, llevé la materia de Derecho Romano, los que son licenciados se acordarán, pero de manera particular, el licenciado Gilberto Banda, quien impartió esta clase, nos pidió que lleváramos una Biblia. Y durante las 2-3 primeras clases estuvimos leyendo la Biblia, estuvimos leyendo un poco de Éxodo, un poco de la ley, porque a su criterio, y ahora el mío, los principios del derecho se encuentran en la Biblia. Y con base en esto podríamos tomar muchos temas, pero yo no pretendo dar una cátedra de derecho porque no soy el indicado. Y cuando digo esto, no lo digo por mero formalismo, como lo han dicho los pastores. Ellos nos podrían dar unas cátedras excelentes. Realmente cuando yo te digo esto, te estoy abriendo mi corazón. Cuando alguien se acerca a mí y me pregunta algo de derecho, lo primero que se me viene a la mente son 2 cosas. O no lo vi en la carrera o se me olvidó, ¿no? Y cuando me preguntan, quisiera hacerme chiquito, ¿no? Pero no sé por qué, en lugar de hacerme chiquito, cada día me hago más grande. Pero cuando alguien pregunta acerca de la Biblia, créeme que soy de los primeros que levanta la mano y quiere responder, aunque no sepa, ¿verdad? Yo quiero responder. Y las personas que realmente conocen mi corazón saben por qué es esto. Es por eso que cuando yo te digo, no quiero dar una cátedra de derecho, estoy abriendo mi corazón. Lo que quiero
es que tú y yo encontremos a Dios en las leyes, es que tú y yo encontremos a Dios en el derecho, con el siguiente título: conociendo a un Dios justo y amoroso a través del derecho. Conociendo a un Dios justo y amoroso a través del derecho. ¿Me ayudas a orar? Señor, gracias por este momento, gracias por la alabanza, gracias, Señor, por tu ministración, porque tú estás en este lugar, lo creemos. Ahora te pedimos con todo nuestro corazón que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que salgamos de aquí más conscientes de tu nombre, más llenos de tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú por mí, que seas tú en mi boca, Señor, ministrando en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero mencionar 3 puntos acerca de este tema. Pero si usted y yo queremos conocer a un Dios justo y a un Dios amoroso a través del derecho, necesitamos en primer lugar o tener una noción de qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, una definición muy sencilla que usamos cuando estudiamos la carrera, decimos esto: el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de personas físicas o morales en una sociedad. Y cuando decimos eso, ya, el profe ya nos dice nada. Conjunto de normas que regulan las relaciones. Pero como tú sabes, hay diferentes tipos de relaciones. Es por eso que el derecho tiene diversas ramas. Por ejemplo, el derecho civil, que regula, entre otras cosas, contratos, bienes. El derecho laboral regula la relación entre el patrón y el trabajador. El derecho familiar regula las relaciones entre familia. Y así podríamos seguir nombrando, pero el día de hoy quiero apuntar al derecho penal. Como te referí al inicio, en el órgano que trabajo es una materia que se estudia el derecho penal. Y al tener de cerca los expedientes después de varios años, me he dado cuenta que esta sociedad necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Pero de manera específica, ¿qué es el derecho penal? Bueno, es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define lo que es un delito, así como las sanciones a quienes incurren en dichos delitos. El Estado define qué serán delitos, pero ¿cómo sabremos que son delitos? Gracias a Dios, el comerte 3 hamburguesas no es un delito, ¿verdad? ¿Cómo saber qué es un delito? Bueno, para eso se ha legislado el Código Penal de manera específica del Estado de Querétaro, en el que obran las conductas u omisiones que serán consideradas como delitos y sus respectivas penas. Para ilustrar esto, me he permitido citar el artículo 182 de este código, que nos habla acerca del robo. Dice así: al que se apodere de una cosa mueble ajena con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán las siguientes penas. Solo voy a citar la fracción 1, que dice así: prisión de 3 meses a 3 años y multa de 30 a 90 días cuando el valor de lo robado no exceda de 200 veces el salario mínimo. Hoy en día, las unidades de medida y actualización. Esto nos habla del robo.
Alguna vez escuché a alguien que dijo, robar no es de vergüenza. Vergüenza es que te cachen robando. Un chiste, ¿no? No van a robar. En pocas palabras, el Código Penal es un libro donde se contemplan los actos que serán considerados delitos y sus penas. Así, si tú tienes curiosidad de ver cuáles son los delitos y sus penas, te animo para que busques en internet el código de nuestro estado y le des una checada. Capaz si andas cometiendo delitos y ni sabes. Ahora bien, cuando alguien es encontrado en la comisión de un delito, es puesto ante la autoridad competente y en el caso es iniciado un juicio. Hoy en día un juicio oral, no tiene muchos años esto. Si no sabes al respecto, te invito para que puedas buscar. ¿Alguien ha visto las películas de Estados Unidos? ¿Cómo entras a la sala y están las personas? Algo así es en México, nomás que allá tienen 100 pesos y aquí nosotros tenemos 10 pesos, ¿verdad? Pero algo así es, ¿no? Cuando alguien es encontrado, entonces es llevado a un juicio, pero yo no quiero apuntar al juicio como tal, sino quiero referirme a la víctima, al ofendido. Durante el procedimiento, esta persona, esta víctima, puede otorgar el perdón a quien actuó en su contra. Puede decir, ¿sabes qué? Te perdono. En algunos casos, por este acto, el juicio se ve finalizado. En otros, aunque la persona otorga el perdón meramente moral, el juicio debe concluir hasta la imposición de una pena y posteriormente su ejecución, pues son delitos llamados de oficio. Ahora bien, ¿cómo me habla esto de Dios? ¿Cómo me habla de Dios un código penal? ¿Cómo me habla de Dios el delito? Sobre todo, ¿cómo me habla de Dios que la víctima, que el ofendido pueda otorgar el perdón? Pues en segundo lugar, esto nos habla que Dios es justo. ¿Alguien puede decir, Dios es justo? Así es, Dios es justo. Dios estableció leyes, las cuales fueron inicialmente escritas para solo una raza, para solo un pueblo, los judíos, pero que esto no exime su aplicación obligatoria a todos los seres humanos, pues Dios las puso de manera escrita, pero Dios también las estableció en tu corazón. Dios estableció su ley en el corazón de todos los seres humanos. Romanos 2, versículos 14 y 15 dice así: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Increíble, porque esto nos habla que Dios estableció su ley de manera escrita, pero también Dios la estableció en nuestro corazón. ¿Alguna vez te ha tocado ver a alguna persona que no conoce nada de Dios, pero hace buenos actos? ¿Qué es lo que siempre decimos? Esa persona tiene un buen. Lo que ellos no saben es que sin darse cuenta están siguiendo la ley de Dios. Eso que tienen dentro que les dice, haz lo bueno, ayuda, apoya, eso que está allí es la ley de Dios.
Por eso es que hay gente que aunque no conoce de Dios, obra como si lo conociera. Porque es gente que se deja guiar por su corazón. Y si se deja guiar por su corazón, se está dejando guiar por la ley de Dios. Tanto la palabra de Dios como nuestra conciencia revelan la ley de Dios. Ahora bien, en el Código Penal, los actos que conllevan una pena se consideran como delitos. En la ley de Dios, los actos que conllevan una pena son llamados pecados. Así como en el derecho penal, la comisión de un delito conlleva una pena, tal vez en el ejemplo que vimos, de 3 meses a 3 años de prisión, el quebrantar la ley de Dios, es decir, el cometer pecado, también conlleva una pena. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la pena para tu pecado es la muerte. Y hay algo muy claro que podemos comprender, es que tu cuerpo va a morir a los 80, 90 años. El pastor, con la ayuda de Dios, va a pasar los 100 años porque si se cuida. ¿No? Este cuerpo va a morir. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. A consecuencia del pecado de Adán y Eva, entró la muerte. La muerte de nuestro cuerpo. Pero ahora, y pon atención a esto, a consecuencia de tus pecados, puede ser que tu alma y tu espíritu mueran. Ya no es culpa de Adán y Eva, ya es tu culpa. ¿Y qué pasa cuando el alma y el espíritu mueren? En su determinado tiempo son arrojados al lago de fuego, lugar creado para Satanás y sus demonios. Es chulada afuera que ahí se acabara todo, ¿verdad? Pero no. Cuando alguien comete pecado, su paga es ser mandado al lago de fuego. Lo triste de esto es que nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie es tan bueno para poder cumplir la ley de Dios. Como vimos, cuando transgrede su ley, la consecuencia es él. Y Dios es justo. Dios no pasará por alto tu pecado. Dios no puede hacerse de la vista gorda y decir, ay, pues es solo un pecadito, no pasa nada. No. Dios, que es justo, debe darle la paga a tus pecados. No importa el más pequeño, el más grande. Vemos en Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 32, que Pablo habla acerca de que Dios muestra su ira contra todos los que son pecadores. Y me voy a permitir leer estos versículos. Dice así: te llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Con mucho respeto te lo digo, yo creo que todos hemos cometido mínimo un pecado de lo que está aquí. Hasta para salir de un aprieto, ¿no? Como decimos los mexicanos, una mentirita piadosa, ¿no? Oye, Fred, ¿sí hiciste eso? No lo hice. Sí lo hice. Ya veo yo cómo lo soluciono, pero le voy a decir que sí lo hice.
El versículo 2 del capítulo 2 de esta carta nos dice que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen estas cosas. Dios es justo y Dios no puede pasar por alto tu pecado. Tiene que dar la consecuencia, la pena, la muerte. Lo impactante de esto es que no importa si cometiste solo un pecado y eres la mejor persona del mundo, ese pecado debe tener una pena. Vemos que la paga del pecado es la muerte. Y tal vez podrás decir, oye, qué injusto es Dios. ¿Cómo por un solo pecado a alguien le va a dar la muerte? Esa es la justicia de Dios. Pero fíjate que dentro de la justicia de Dios, aún el castigo, podríamos decir que tendrá niveles. ¿Y de dónde obtenemos este principio? Bueno, Lucas 10, 13 y 14, el Señor Jesús dijo: ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y en la versión Reina Valera, esta última parte dice: en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Dios en su justicia no va a castigar de la misma manera a todos. Te aseguro que es imposible que alguien solo cometa un pecado, tiene que pagar por ese pecado, pero el castigo no será de la misma manera que alguien que cometió 100 pecados. Dios es justo porque no pasará por alto tu pecado, tiene que castigarlo. Dios es justo porque pagará de acuerdo a tu pecado. Pero si ya estás triste, espérate, apenas viene la buena parte. Todos empezaron, amén. Y ahorita ya están así como que, ¿por qué vine? Dios es justo, pero ¿sabes qué, iglesia, familia? Dios es amor. ¿Cuántos dicen, Dios es amor? Como referí al inicio, en un juicio penal se permite a la víctima u ofendido otorgar el perdón. Y cuando yo recuerdo esta figura, se me viene a la mente cuando Dios decidió otorgarte el perdón de tus pecados. Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados para que, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Romanos 5:8 señala que Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te amó tanto. Haz esto, di, Dios me amó tanto. Dios te amó tanto que entregó a su único Hijo a morir en tu lugar. Tus pecados merecían o merecen la pena de muerte, merecen la muerte. Pero Dios te amó tanto que Cristo tomó tu lugar. Hubo una sustitución. Cristo pagó lo que tú tenías que pagar. Y aunque fue un acto que ocurrió hace cientos de años, ese acto fue tan maravilloso, ese acto fue tan perfecto, que su sufrimiento pagó tu sufrimiento. De los pecados que cometiste y tal vez de los pecados que cometerás. Pero fíjate qué increíble fue el amor de Dios. Yo creo que cuando tú amas a alguien, podrías pensar
en dar la vida por esa persona, ¿verdad? Yo te amo y creo que sería una posibilidad dar mi vida por ti o no. Pero cuando se habla de los hijos, y no tengo la capacidad de entenderlo, pero los que son padres sí, yo creo que no darías la vida de un hijo por alguien que amas. Te darías a ti primero, no darías a tu hijo. Peor aún, no entregarías a tu hijo a morir por otros cuando esas personas te han maltratado, te han ofendido, han sido malos contigo, te han dicho groserías, te han tratado de lo peor. ¿Alguien podría entregar a sus hijos? Creo que no. Pero Dios te amó tanto que cuando todavía éramos pecadores, decidió entregar a su hijo. Él no te amó dejando de pecar. Él te amó siendo pecador. Y entonces lo que hizo Jesús fue ponerse en tu lugar. Porque tus penas, tus pecados, traen penas, traen consecuencias, traen la muerte. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir? Porque Él murió en tu lugar, para que por medio de su sacrificio y de su muerte, tú ya no tengas que morir. Eso es que Él tuvo que morir. Pero esto no es lo increíble. Cualquiera de nosotros puede morir. Lo increíble es que Él resucitó. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? Gracias, Jesús. A diferencia del derecho penal, en el que, aunque la víctima otorgue el perdón, hay delitos que el juicio debe proseguir hasta la imposición y ejecución de una pena. A diferencia de esto, Jesús perdona todos tus pecados. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar y pueda quitar la pena. Desde una mentirita piadosa hasta el pecado más grande que tú creas existe. Hasta ese pecado el Señor Jesús puede perdonar. En esta hora, en este día, hemos estado hablando de que Dios estableció leyes para todos los seres humanos. Las estableció de manera escrita, pero también en nuestro corazón, en nuestra conciencia. El quebrantar la ley de Dios lleva como pena la muerte. Si bien a consecuencia del pecado de Adán y Eva, este cuerpo tiene que morir, esa consecuencia de tus propios pecados, que tal vez alma y tu espíritu mueran. Es decir, sean arrojados en su determinado tiempo al lago de fuego, un lugar de tormento, un lugar preparado solo para el diablo, tus demonios. No importa qué tan bueno seas, Dios, que es justo, no pasará por alto ningún pecado que hayas cometido. Todo pecado que hayas cometido tiene una pena. Y Él no puede decir, ay, pues Efraín sirve la alabanza, así que vamos a pasarle sus pecados, ¿no? Pásenlo. Ahí todos nos volteamos y que Efraín corra al cielo. No. Él tiene que pagar nuestro pecado, tiene que dar la muerte. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado porque Él es justo, pero también Él es amor. Tanto te amó que dio a su Hijo para morir en tu lugar. Si tú crees que tu pecado ya no tiene consecuencias, sí los tiene. Pero ¿sabes quién pagó las consecuencias de tu pecado? Jesús en la cruz. Él pagó la pena de tus pecados, todos los que hayas cometido. Esto suena bonito, ¿verdad?
Y hasta dan ganas de estudiar y ver la historia y en qué tiempo llegó Jesús y su acto. Pero el perdón de Dios no solamente ocurre cuando alguien te dice, Él murió por tus pecados. El perdón de Dios tiene una condición. Juan 3:16 dice que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, alguien diga conmigo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tú no puedes recibir ese perdón de Jesús si no has creído en Él como tu Salvador. Tú no puedes tomar el sacrificio y la paga que Jesús hizo en tu lugar si no crees en Él, si no lo confiesas como tu Salvador, si no lo declaras como tu Señor. Tiene que haber una declaración de fe en la que tú confieses que eres pecador y que necesitas del perdón de Jesús, y es allí cuando tus penas son quitadas y entonces Dios te ve justo. Dios te ve sin pecado, no porque no hayas cometido pecado, no porque Jesús ya pagó por tus pecados. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho esta declaración de fe, te invito para que la hagas. Esto que voy a decir es muy triste, pero uno no tiene la vida comprada. Uno no sabe cuándo va a morir en este cuerpo. Qué triste es que oyendo el Evangelio de Jesucristo, uno no lo acepte y uno muera. Muera este cuerpo y muera el alma y el espíritu. Así como va a morir eso, miren. ¡Ay! ¡Santo Dios! Tú no puedes. ¿En qué estábamos? Es chiste para ver si estaban atentos. Por solamente decir que Jesús murió por ti, no solo por eso tienes el perdón, tienes que recibirlo en tu corazón. Y si nadie lo ha hecho, yo te invito para que en esta hora lo hagas, así sentado. Si tú estás viendo esta transmisión o este video, te invito para que le entregues tu corazón al Señor y repitas después de mí: Señor, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Reconozco que tú eres Dios y que Cristo Jesús murió por mí. Murió para darme el perdón de toda mi maldad. Hoy te entrego mi vida, decido confiar en ti y te pido que entres a mi corazón, me limpies de toda maldad y me des el regalo de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, el artículo 23 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se absuelva o se condene. Cuando yo leo este artículo, viene a mi mente el principio que encontramos en Isaías 43:25. Dios te dice: yo sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Te dice que nunca vuelve a pensar en tus pecados. Por su parte, Miqueas 7:19 señala que Dios arroja nuestros pecados al fondo del mar. Cuando tú le pides perdón a Dios por tus pecados, así como algunos lo hicieron en este momento, Dios los perdona y Él nunca más se acuerda de ellos. No importa qué pecado hayas hecho, no importa qué hayas cometido,
lo más horrible que se pueda mencionar, Dios lo perdona y nunca más se acuerda de ellos. Y esto es así, que muchas veces nos gusta atormentarnos con los pecados que cometimos. Es que yo hice esto, y como yo cometí esto, yo no puedo hacer esto, y realmente Dios me habrá perdonado. Lo que hice fue muy grande. Un arma del enemigo que quiere impedir que tú vivas en libertad y tengas un crecimiento espiritual es recordarte qué tan pecador eras. Y cuando tú permites que esos pensamientos se aniden en tu mente, en tu corazón, eso en lugar de permitirte vivir en libertad, te hace vivir en culpabilidad. Es que yo no soy bueno para esto. Realmente, ¿por qué no puedo dejar esto? Eso es otro tema. Pero cuando tú le pides perdón a Dios por tus pecados, Él nunca más se acuerda de ellos. Nunca más los recuerda. Aunque le pidas diario perdón, Él no se va a acordar del pecado de ayer. Está bien, hay ocasiones que tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestro pecado. Porque nuestro pecado trae consecuencias. No podemos decir, ay, el Señor no me ama porque estoy pasando por esta situación, cuando muchas veces son consecuencias de nuestros pecados. Es muy diferente pasar estas consecuencias sintiéndote culpable que sintiéndote amado por Dios. Muchas veces creemos que mientras más culpables nos sintamos, más Dios nos va a amar. Muchas veces creemos que mientras más nos lastimemos y nos digamos, tú no sirves, tú no eres bueno, ¿cómo es que volviste a pecar? Mientras más hagas eso, más Dios te va a amar. ¿Y sabes qué? No es así. No importa lo que hayas cometido, Dios, cuando tú le pides perdón, Dios ya lo olvidó. Yo creo que uno de los problemas más grandes del cristiano es que no toma el perdón que Dios te otorgó. Dios me perdonó un 80%, entonces el otro 20% me voy a sentir malo. Ay, es que soy un pecador. Lo triste de esto, lo repito, es que cuando tú no vives en libertad, no puedes ver a Dios obrando grandemente en tu vida, porque te sientes indigno de Dios. Es que Dios, ¿cómo me va a dar si yo todo lo que hice? Es que, ¿por qué le pido a Dios bendiciones si yo cometí pecados horribles? Eso es el diablo. Eso es el diablo que no te quiere dejar vivir en libertad y que no te quiere dejar disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque cuando alguien no se considera justo, no se considera libre, ni siquiera pide. ¿Te ha tocado? Mejor ni le pido a Dios porque todo lo que cometí. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Si tú eres una persona que piensa de esta manera, este es el momento de hacer un cambio. Este es el momento de entender lo que Jesucristo hizo en la cruz y que todos tus pecados ya han sido borrados. Que Dios ya no se acuerda de tus pecados, que tú puedes vivir en libertad, que tú puedes saltar, que tú puedes disfrutar, porque eres perdonado, eres libre. Es tiempo de que empecemos a vivir sin culpa y es tiempo de que empecemos a vivir. La última.
en libertad. Vida